andar con en nuestros bolsillos con los guantes o con la careta. ¿Qué hacemos nosotros los ciudadanos? ¿Cuáles son esas medidas que nosotros podemos tomar? Idealmente, digamos, evitar el contacto con personas enfermas, que tengan fiebre y, digamos, sobre todo manifestaciones hemorrágicas si las hubieran. Luego, si mantenemos una distancia de 1 metro de esta persona, la posibilidad se reduce, ¿verdad? Lavado de manos, es muy importante. El uso de estos alcoholes geles, ¿verdad?, que vienen en dispensadores portátiles, deberíamos ya hacerlo como parte de nuestra rutina, así como usamos un pañuelo, como usamos un peine, algo que nos sirve como digamos, apoyo diario en nuestras actividades. Siempre deberíamos de cargar un botecito con alcohol gel y constantemente estarnoslo aplicando, porque tocamos superficies en los buses, en las gradas eléctricas, los ascensores, los cajeros automáticos. Entonces yo debería de ser, diría entre comillas, compulsivo en la higiene de mis manos, porque lo que va a llegar va a entrar por mis manos, en este caso, si estamos pensando en estas enfermedades. Ahora, eso es algo importante que está mencionando. Por ejemplo, ¿cuánto dura el virus del ébola? Una persona enferma viene, está sudando, toca, por ejemplo, en un avión, el asiento, los respaldos de los brazos. ¿Cuánto puede durar ahí el virus para que otra persona venga, se siente y quizá tenga contacto con este respaldo para que pueda ser contagiado? ¿Es posible contagiarse de esa manera? Sí, hay algunas investigaciones que se han hecho y hay, digamos, periodos variados, pero algunos mencionan que hasta 6 días puede el virus estar latente, ¿verdad?, tener capacidad infectiva, sobre todo si está en ambientes húmedos, para provocar enfermedad. Aquí debo mencionar que la IATA, que es la Agencia Internacional de Aerolíneas, y la OASI, tienen protocolos muy estrictos, muy rígidos de cómo identificar a una persona sospechosa con algún síntoma de quebranto de su salud durante el vuelo, qué hacer durante el vuelo. Inmediatamente notifican al capitán de la nave, el capitán de la nave llama a Aeronáutica Civil nos informa a nosotros procedemos a evaluar la situación con nuestra unidad de epidemiología y dictaminamos si esa nave no va a atracar en el puerto usual, no, que la llevamos a un puerto diferente. Ingresamos a la nave, hacemos una evaluación de riesgo y del caso y las posibles contactos alrededor según los protocolos, pues se les hará una investigación más amplia para determinar si procede cuarentena o si van a su casa, o en el caso potencial, pues obviamente tenemos ya los protocolos para llevarlo a un lugar aislado. No va a ser un hospital público, no va a ser el hospital militar como se ha estado difundiendo, sino que es un lugar que se está acondicionando especialmente solo para estos casos con la mayor seguridad posible. ¿Ya existe ese lugar o está ya en existe proceso el lugar, de... Ya existe el lugar y están terminándose los arreglos de infraestructura, contratación de personal, y todavía no damos el nombre para no generar, digamos, malestar, disconfort en la comunidad alrededor de este lugar. Ahora, otra pregunta interesante que hacen también a través de las redes sociales es la siguiente. Obviamente tienen esa cámara térmica que colocaron en el aeropuerto de La Aurora, pero ¿qué pasa cuando una persona ingresa y todavía no ha presentado los síntomas? Porque tengo entendido que uno puede presentar síntomas hasta 21 días después de ser contagiado, ¿no? Así es. ¿Qué se está haciendo o cómo se hace para prevenir ese ingreso del virus cuando una persona no manifiesta los síntomas? Hemos analizado... ¿Es posible evitarlo? A ver, digamos, el riesgo cero digamos, sería aventurado decirlo, no hay ningún riesgo. Tenemos un riesgo. Intentamos que ese riesgo sea el menor. La clave de este problema es la identificación temprana del primer caso, del caso cero. Si logramos identificarlo prontamente, entre menos días pasen, menos contactos, menos posibilidad de difusión y de que se vaya esto fuera de control. En este sentido, nosotros hemos analizado, una persona que viaja a un lugar fuera del país tiene cierta capacidad de pago. Es una persona que probablemente tiene seguro médico, probablemente cotiza IX, muy probablemente no va a demandar atención cuando él ingresa sano, entre comillas, pero desarrolla síntomas, va con su médico particular, va al sanatorio donde está acostumbrado usualmente a ir, o en último caso va al seguro social. Entonces, por eso es que yo insisto, tanto la red privada de médicos, y hemos tenido ya acercamiento con ellos, con la mayor parte de sanatorios privados del país, con el colegio de médicos, estamos difundiendo que cuando tengan una persona que tenga fiebre y que tenga manifestaciones como las que hemos mencionado, y deben preguntar si tiene el antecedente, tomarlo como una sospecha fuerte,
notificarnos a nosotros inmediatamente para proceder a tomar una muestra y tener ese diagnóstico en menos de 48 horas y proceder al aislamiento. Porque si no, cuando vengamos a enterarnos, ya no es solo un caso, sino que son más casos alrededor. Veamos, por ejemplo, lo que está sucediendo en Texas, ¿verdad? Ya tenemos 2 enfermeras y una aproximado de 75 personas, contactos bajo vigilancia con sospecha. Es decir, es complicado, ni la mayor tecnología nos puede garantizar a nosotros un riesgo cero. Pero y eso añadirle también el análisis y la investigación que se está haciendo a la aerolínea que permitió que esta mujer volara, yo creo que ya presentando algún tipo de síntoma. Exactamente, entonces aquí tenemos un ejemplo claro de que estamos aplicando todas las medidas internacionalmente recomendadas y estamos realmente muy expectantes de que podamos identificar ese caso tempranamente. Ojalá no llegue y que todo lo que se está haciendo al final quede así, nada más, como una preparación y que afortunadamente a veces decimos, Dios creo que es guatemalteco porque nos libra de tantas cosas, ¿verdad? Y ojalá que en esta vez también se acuerde de nosotros. Sea así. Bueno, tenemos otras preguntas, vamos a ver algún par más de preguntas de ciudadanos respecto al ébola. La gran duda es que dónde se va a asistir los pacientes. No puede ser que dentro de los hospitales de referencia, porque tenemos mucha gente y sobrepoblación. Y que esta es una enfermedad que se puede contagiar, entonces, ¿qué será de la población que está enferma con defensas bajas? Entonces, mi pregunta es, ¿dónde va a ser el hospital directamente para ellos? ¿O el centro de atención? Bien, ya lo hablábamos también, lo discutíamos, que se está preparando estas unidades. Correcto, así es. Perfecto, escuchamos entonces la siguiente pregunta. ¿Cuál es el personal de enfermería y médico? ¿Van a contratar nuevo personal o cómo va a ser? Y que ya debería de estar en marcha, dando promoción, divulgación a todos los centros, puestos, hospitales, a todo nivel de atención y a la población en general. ¿Va a contratar a nuevo personal para capacitarlos o se va a capacitar ya existente? Así es, hay una sociedad antigua con el Centro de Control de Enfermedades, su representación en Guatemala, y ya tenemos los cronogramas para capacitar inicialmente a la Red Nacional de Epidemiólogos del país, que son más de 60 epidemiólogos en todo el país, tanto en hospitales como en áreas. El fin de semana estaremos ya iniciando un proceso de capacitación a todo el personal del aeropuerto, que van a ser el primer punto, digamos, de contacto con un potencial caso. Son 1.800 trabajadores en el aeropuerto, ya hemos capacitado 600 y estamos para el fin de semana con una nueva ronda. Y está programado también para toda la red de trabajadores de salud pública hacerlo y garantizar, digamos, que tengamos tanto el equipo de protección personal, si esto llegara a tocar las puertas de nuestros hospitales, pero creemos que inicialmente en el centro de atención que estamos habilitando va a ser suficiente para la primera fase y que nos permita establecer si realmente hemos logrado contener el problema o vamos a necesitar de una red más amplia. Perfecto, escuchemos una más. ¿Cómo se puede contagiar qué más formas de contagiarse pueden haber aparte de contagio físicamente? Aparte del contacto que ya hablamos, ¿hay alguna otra manera de ser contagiado? Con lo que llamamos fomites, ¿verdad? O sea que son objetos que toca la persona infectada, un cajero automático, un celular, un teclado de computadora, es decir, estos fomites pueden tener la potencialidad por lo que vimos del tiempo que un virus puede estar en superficies, y aquí insistimos nuevamente entonces, lavado de manos, ¿verdad? Y uso de estos geles para desinfección. ¿Estornudos? Si me cae la gotita en piel, sí hay una probabilidad. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta muy interesante a través de nuestras redes sociales que le queríamos hacer. Dice, Vivi Mejía nos dice, ¿es posible que puedan vender carne infectada sin tener inspección de sanidad, como de cerdo, carne de res, pollo? ¿Es posible que los animales contraigan este virus, estén infectados y que no hay inspección de estos y de esa manera contraer el ébola? ¿Qué probabilidades hay de eso? Si estuviéramos en África y en un lugar donde es selvático y hay circulación del virus, le diría que sí, pero generalmente estos son animales silvestres, monos, antílopes, que de alguna manera no es carne comestible, digamos, de manera comercial. La carne de vacuna, de cerdo, de aves, está, digamos, exenta de esa contaminación. No tenemos ese tipo de murciélago en Guatemala, no hay posibilidades de que haya registro del virus en murciélagos guatemaltecos, por decirle algo.
Eso es realmente improbable. Y la recomendación sería, si queremos sentirnos más cómodos, siempre comamos carne bien cocinadita, ¿verdad? Bien cocida. Perfecto, así eliminamos cualquier tipo de bacteria y virus Por dentro de las carnes. Bueno, doctor, para ya ir finalizando, ¿hay posibilidad de que esto se convierta en una pandemia? ¿Cómo ven la situación ahora? Porque hace unos meses empezamos a hablar del ébola, se estaba hablando de que no era muy probable de que saliera del África, de estos países donde se vieron los primeros casos, y ahora ya vemos España, Estados Unidos y otros monitoreando. ¿Se podría convertir en una pandemia? Usted como experto y la experiencia que tiene, ¿podría ser esto posible? La probabilidad está, digamos, directamente relacionada con la capacidad de los países que lo están teniendo de controlarlo. ¿Están capacitados Estamos viendo los ejemplos extremos. Países africanos que tienen muy escasos recursos, que tienen una estabilidad social no muy fuerte, que tienen poca infraestructura sanitaria, poco personal de salud, pocos recursos, que no han logrado, digamos, de alguna manera hacer un control efectivo del problema. Por otro lado tenemos Estados Unidos, todo lo contrario, con una alta tecnología, con servicios de salud, digamos, con toda la infraestructura necesaria, capacitación, etcétera, pero que también de alguna manera estamos observándolos si realmente van a tener la capacidad de limitar. Las predicciones aportan, evidencia de que sí, ellos van a lograr, digamos, contrarrestar esto pronto. Si ellos lo logran controlar y África continúa con su proceso de control, los focos se van a apagar y entonces, aunque sigan habiendo las comunicaciones vía aérea, marítima o terrestre, la probabilidad va a ser menor. Entonces, todo dependerá del éxito de África y del éxito de Estados Unidos, que ya tiene casos. Ahora, Nigeria, leí hace unos días que ya había logrado controlar esta epidemia, el brote del ébola. Nigeria ya está libre de ébola, según tengo entendido, de nuevos casos. Sí. ¿Cómo logra Nigeria esto y cómo se ha controlado en el pasado los brotes de ébola? Es muy importante el control social, ¿verdad? En Liberia, por ejemplo, lo que ha pasado es que ha habido una pérdida de control del gobierno, de las medidas que se deben implementar, las cuarentenas, la gente se escapa de las cuarentenas, la gente ha invadido las unidades de salud en busca de medicamentos, ha cruzado las fronteras huyendo del problema del ébola. Entonces, toda esa falta de control ha hecho que esto, en vez de contenerse, se haya difundido. Perfecto. Bueno, yo creo que nos ha explicado muchísimo esta mañana, doctor. Gracias por haber estado con nosotros respondiendo todas esas inquietudes, las preguntas que tenemos respecto a este virus, que ciertamente está provocando cierta alarma dentro de la población, pero yo creo que, como usted menciona, es una alarma responsable la que hay que manejar, una alerta responsable. Así es. Muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias. A ustedes en casita también, bueno, tenemos estos foros abiertos para que usted compartan con nosotros sus inquietudes. Aún el doctor, espero yo, esté disponible también vía Facebook y vía otras redes para nosotros poder seguirle dando estas preguntas o inquietudes de parte de nuestra audiencia. Así es que vamos a estar en comunicación con el doctor. ¿Existe suficiente información para que los guatemaltecos conozcan las medidas de prevención y riesgos del ébola? Esa es la pregunta que lanzamos esta mañana. Y bueno, esto fue en contexto, hablando del virus del ébola, la alerta que se mantiene en Guatemala y a nivel internacional y lo que se está haciendo para poder controlar el ingreso del virus a nuestro país. Con esto nos vamos a una pausa, regresamos con mucho más enseguida. Participa en nuestra promoción del Día del Niño. Infórmate en nuestras redes sociales.